Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Le envié $300 al mes a mi suegra tras la muerte de mi esposa, hasta que descubrí la verdad en una cámara de seguridad. Ella nunca murió. Mi esposa murió hace años. O al menos, eso fue lo que creí. Durante 5 años, cada mes, le enviaba a su madre $300, cumpliendo fielmente lo que consideraba mi último deber. Jerome Williams nunca olvidó su promesa. A pesar de sus propios problemas económicos, enviaba esa suma a su suegra, Diane, sin falta. Era el último juramento hecho a Kesha antes de que el cáncer se la llevara. Sin embargo, cuando Jerome comenzó a cuestionar las extrañas transacciones en su cuenta, descubrió una verdad horrible. Todo lo que creía sobre la muerte de su esposa y la obligación hacia su madre era una mentira. Los pagos mensuales no ayudaban a una anciana en duelo. Alimentaban un oscuro secreto que le había robado años de vida y miles de dólares ganados con sudor. Ahora, Jerome enfrentaba una decisión que podría cambiarlo todo. Antes de sumergirnos en esta impactante historia, suscríbete al canal para ser el primero en enterarte de nuestras investigaciones. Dale me gusta si estás listo para la revelación y comenta desde dónde nos ves. ¿Nueva York, Los Ángeles o quizá Chicago? Continuemos con Jerome mientras descubre la verdad. Jerome Williams estaba de pie frente al mostrador de su cocina, observando la confirmación de la transferencia en su teléfono. $300. La misma cantidad, el mismo día, el mismo número de cuenta que ya sabía de memoria. El 5º aniversario de esta rutina había pasado hacía 2 meses, pero su dedo aún dudaba antes de presionar enviar. No era porque cuestionara la promesa hecha a su esposa moribunda, un juramento sagrado, sino porque cada pago se sentía como reabrir una herida que no sanaba. Un sonido de notificación lo devolvió a la realidad. Era un aviso de la compañía eléctrica, amenazando con un corte si no pagaba $167 antes del viernes. Al revisar su aplicación bancaria, vio que su saldo rozaba peligrosamente el cero. Entre el alquiler, la comida, los útiles de su hija Zara y la manutención de Diane, no quedaba nada para emergencias. Su salario de electricista en Chicago era decente, pero criar a una niña de 8 años solo significaba que cada dólar contaba. Excepto esos 300 que desaparecían puntualmente en la cuenta de Diane Jefferson. «Papá, ¿podemos comer pizza esta noche?» Zara entró corriendo, con su sonrisa brillante que tanto le recordaba a Kesha. Capaz de iluminar cualquier día gris. Pero esa noche, el peso en el pecho de Jerome era demasiado. Se agachó a su altura y le acarició el cabello. «¿Qué tal si hacemos queso a la parrilla? Compré ese pan que tanto te gusta». El rostro de la niña decayó un poco, pero asintió con esa resiliencia que solo tienen los niños que han aprendido a no pedir lo que sus padres no pueden pagar. A Jerome se le rompió el corazón. En ese momento, el teléfono vibró, un mensaje de Diane Jefferson. «¿Necesitas discutir el método de pago? Llámame esta noche». Jerome frunció el ceño. En 5 años, ella jamás había querido discutir nada. Aceptaba el dinero con fría eficiencia, sin preguntar por Zara ni reconocer el sacrificio. Las pocas veces que hablaban, su voz destilaba la misma amargura de siempre, como si Jerome fuera responsable de la muerte de Kesha. Esa noche, algo se sintió diferente. Diane siempre había insistido en el depósito directo, afirmando que era mejor para su presupuesto de ingresos fijos. Le había entregado los datos de la cuenta en un trozo de papel durante el funeral de Kesha, con las manos temblando por lo que él creyó que era dolor. Ahora, Jerome se preguntaba si era otra cosa. Al comparar la letra de aquel papel con una antigua tarjeta de la funeraria firmada por Diane, el corazón le dio un vuelco. Las grafías no se parecían en nada. Movido por un impulso, Jerome abrió la caja de pertenencias de Kesha que Diane le había entregado tras el funeral. Allí encontró el anillo de bodas, fotos y su pulsera médica del hospital. Pero al observar de nuevo la firma de Diane en los documentos de cremación, la realidad comenzó a desmoronarse. La letra de la cuenta bancaria era totalmente distinta. A la mañana siguiente, recibió una visita inesperada. Troy Henderson, su mejor amigo y empleado del First National Bank, apareció en su puerta a las 7:30 con 2 cafés y una expresión sombría. «Necesito decirte algo sobre esa cuenta a la que envías dinero», dijo Troy. Troy había revisado el historial de transacciones. La cuenta no parecía la de una anciana con ingresos fijos. Había depósitos masivos de 1,200 y hasta $2,000. Los 300 de Jerome eran una gota en el océano.
Lo más alarmante era que, cada vez que él depositaba, el dinero era transferido en menos de 24 horas a una cuenta desconocida. Esa cuenta está registrada en Riverside Apartments, en Oak Street, reveló Troy. No es una residencia de ancianos. Es un lugar de alquileres a corto plazo. Y el número de teléfono de Diane está a nombre de otra persona. Jerome pasó el fin de semana en vilo. El lunes, se dirigió a Riverside Apartments. No iba a pelear, iba a ver la verdad. El administrador del edificio, tras una breve charla, consultó el contrato del apartamento 214. El nombre en el contrato es Kessa Williams, dijo el hombre. Una mujer agradable, de unos 30 años. El mundo de Jerome se detuvo. Al revisar las cámaras de seguridad del vestíbulo, la vio. Era ella. Con el pelo más corto y oscuro, pero con la misma gracia inconfundible. Miraba su teléfono y reía. Estaba sana, vibrante, lejos de ser la paciente terminal que él recordaba. En las imágenes, Kessa aparecía acompañada de un hombre, moviéndose con la complicidad de una pareja. Y lo que fue más doloroso, el perfil de Kessa mostraba la curva incipiente de un nuevo embarazo. Destrozado, Jerome contactó a Marcus Reed, un investigador privado experto en fraudes. Marcus fue contundente. Lo que Jerome vivía era un esquema de muerte simulada para cobrar seguros y extorsionar a seres queridos. Días después, Marcus trajo pruebas demoledoras. El hospital donde supuestamente murió Kessa la había dado de alta 3 días antes de su fallecimiento, entregándola al cuidado de su madre, Diane. El certificado de defunción era falso, firmado por un médico que perdió su licencia. Peor aún, las cenizas que Jerome guardaba pertenecían a una desconocida del condado. Kessa incluso había cambiado el beneficiario de su seguro de vida de $50,000 a nombre de su madre justo antes de desaparecer. El jueves, Jerome decidió no enviar el dinero. Por primera vez en 60 meses, su cuenta mantuvo esos $300. La reacción no tardó en llegar. Diane llamó, pero ya no era la voz de una anciana débil, era la de una depredadora. Jerome, el dinero no ha llegado. Lo necesito para mis medicinas, exigió ella. Tengo problemas este mes, Diane. Zara necesitaba al dentista, respondió Jerome, siguiendo el plan de Marcus. Diane estalló, amenazando con contar supuestas historias sobre cómo él maltrataba a Kessa para arruinar su reputación y su empleo si no pagaba. Jerome sonrió con amargura. Es curioso, Diane. Pasé por tu dirección y me dijeron que no vives allí desde hace años. ¿Quieres explicarme eso? La línea quedó en silencio. Diane colgó. Jerome llamó inmediatamente a Marcus, quien le confirmó que la grabación del intento de extorsión era perfecta. El FBI ya estaba involucrado. La agente Sarah Chen sospechaba que Kessa y Diane formaban parte de una red mayor que estafaba a cónyuges en duelo. Esa noche, Jerome miró las fotos de su hija. Durante 5 años vivió en una prisión de culpa y tristeza construida por la mujer que más amaba. Mañana vendrían los juicios y las detenciones, pero esta noche, Jerome Williams finalmente dejó de llorar por alguien que nunca tuvo la decencia de morir. El alcance de la traición se expandía. Ya no era solo la historia de Jerome, era una amenaza para otras familias, otros viudos que luchaban por cumplir promesas usadas como armas contra ellos. Esa tarde, Jerome recogió a Zara y la llevó a tomar un helado. Era un pequeño lujo que antes no podían permitirse, pero sintió la urgencia de hacerlo. Mientras ella charlaba sobre su proyecto de arte, felizmente ajena a que su mundo estaba a punto de cambiar, Jerome sintió el peso de su elección. Zara descubriría la verdad algún día, pero por ahora, podía terminar su cono de fresa en paz. El teléfono vibró repetidamente. Llamadas de Diane, mensajes urgentes. Necesitamos hablar. Nos vemos mañana al mediodía. Lincoln Park, junto al lago. Ven solo. La desesperación de Diane era palpable, pero Jerome ya no era la presa. Envió el mensaje a Marcus y respondió con 3 palabras. Voy a estar allí. El viernes, Lincoln Park bullía de corredores y vida. Jerome llegó temprano, con un cable de grabación sujeto al pecho que se sentía tan ligero como sus herramientas de trabajo, pero con un peso moral inmenso. Diane Jefferson apareció puntualmente, caminando con una agilidad que contradecía su supuesta fragilidad. Ya no era la anciana del funeral. Vestía vaqueros y una chaqueta de cuero, con ojos agudos que escaneaban el lugar. «Te ves bien, Diane», dijo Jerome al acercarse. «Más joven. Debe ser el sol de Florida». La amabilidad forzada de Diane se evaporó.
Se sentó a una distancia cautelosa, aferrando su bolso. No sabes con qué estás jugando, Jerome. Ese dinero no es solo para mí. Hay personas involucradas que no aprecian que un electricista interrumpa sus negocios. La amenaza era clara. Era una red organizada. Jerome mantuvo la calma de quien diagnostica un circuito defectuoso y la instó a hablar. Diane, con una risa amarga, encendió un cigarrillo y confesó. Kesa nunca se sintió atrapada por la enfermedad, sino por su matrimonio. Buscó ayuda para desaparecer, y en el proceso, se volvió codiciosa. Fingir la muerte no era suficiente. Quería cobrar de múltiples fuentes. Ella conocía a Jerome mejor que nadie y sabía que su sentido del deber lo obligaría a pagar por siempre. Tenemos 3 operaciones en diferentes ciudades, se jactó Diane. Los cónyuges en duelo son blancos fáciles. Tu esposa está en Florida, embarazada de otro hombre, y me envía el 20% de lo que te saca a ti y a otros 2 viudos. Es un sistema limpio y sostenible. Hay un problema con tu sistema, Diane, respondió Jerome levantándose. Está construido sobre una base que no soporta el peso. Y cuando sobrecargas un circuito, todo se quema. Jerome hizo una señal. Agentes federales surgieron de sus escondites. Diane intentó huir, pero Jerome la sujetó con firmeza. Cuando la agente Sarah Chen le puso las esposas, Jerome sintió la satisfacción del trabajo bien hecho. Las conexiones peligrosas finalmente habían sido cortadas. 3 meses después, el Tribunal Federal de Chicago era un hervidero. Jerome esperaba para testificar mientras veía las furgonetas de prensa afuera. La investigación del FBI había desentrañado una red que operaba en 4 estados, con 17 casos activos. Kesa había sido arrestada en Miami bajo múltiples identidades. En el estrado, Jerome fue clínico y factual. Describió cómo la mentira le robó $18,000 y 5 años de estabilidad para su hija. Al otro lado de la sala, Diane Jefferson, con el uniforme naranja de la prisión, no mostraba remordimiento, solo el cálculo frío de quien ve el dolor ajeno como mercancía. La jueza Patricia Morales fue implacable. Condenó a Diane a 15 años de prisión por explotar a personas en sus momentos más vulnerables. Kesa, tras dar a luz, enfrentaría una posible condena de 30 años. La mujer que fingió su muerte para escapar de sus responsabilidades pasaría su vida real pagando por ello. 6 meses después, la vida de Jerome era otra. Con el dinero recuperado mediante la confiscación de activos, renovó su hogar. Ya no había chispas peligrosas en el sistema eléctrico ni en su corazón. La conversación con Zara fue dura y requirió terapia, pero la niña demostró una resiliencia asombrosa. La cena del domingo con su amigo Troy y su familia elegida era ahora una tradición sagrada. Jerome, ahora supervisor en su trabajo, ya no calculaba cada centavo en función de una mentira. Los $300 mensuales ahora iban directamente al fondo universitario de su hija. Mientras Zara dormía esa noche, Jerome miró las nuevas fotos en la chimenea, momentos reales, sin guiones ni manipulaciones. Había aprendido la diferencia entre la responsabilidad genuina y la culpa fabricada. Jerome Williams pasó 5 años de luto por una mujer que no había muerto, pero al final, descubrió que quien realmente había vuelto a la vida era él mismo. Un mensaje para nuestra comunidad. La historia de Jerome Williams nos deja una lección que no podemos olvidar. La verdad es el único cimiento sobre el cual se puede construir una vida libre. Jerome pasó 5 años en la oscuridad, entregando su esfuerzo y su amor a un fantasma, mientras el mundo que creía real se desmoronaba en secreto. Al igual que él, todos merecemos despertar y proteger a los nuestros de las sombras del engaño. Historias como esta no solo se cuentan para entretener, sino para hacernos más fuertes. Nos recuerdan que la justicia es posible cuando alguien decide dejar de ser una presa y comienza a buscar respuestas. Si el camino de Jerome hacia la verdad te ha conmovido, si sentiste su alivio al cortar finalmente los cables de la mentira, te invito a que hagas algo muy importante hoy. Suscríbete a nuestro canal. Al hacerlo, no solo te unes a una comunidad que valora la honestidad y la resiliencia, sino que te aseguras de ser el primero en recibir estas crónicas de justicia. No permitas que estas historias se pierdan. Cada suscripción es un apoyo directo para que sigamos investigando y trayendo a la luz relatos que importan. Dale me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto es tu forma de decir que valoras la integridad y que apoyas a quienes, como Jerome, tienen el valor de enfrentarse a la traición. Tu like ayuda a que el algoritmo comparta esta advertencia con otras personas que podrían estar siendo víctimas de engaños similares. Activa la campana de notificaciones. El mundo está lleno de secretos y nosotros estamos aquí para descubrirlos junto a ti. No te pierdas nuestra próxima revelación.
Gracias por acompañar a Jerome en su viaje desde el duelo hasta la libertad. Gracias por ser parte de este canal donde la verdad siempre tiene la última palabra. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que una promesa te mantenía prisionero? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Leemos cada una de tus palabras.